como os decía, ahora vamos a hablar de pedagogía atrevida y creatividad, que es un tema que además ha salido antes en la mesa redonda, el cómo todas las personas que nos dedicamos a la educación tenemos también una necesidad de expresar y tenemos que ser muy creativos para encontrar problemas día a día. A veces un problema al día o a veces 30 de golpe. Así que es un placer tener hoy aquí a Angélica Sátiro, que va a hacer una ponencia precisamente sobre creatividad que se titula ¿Es la creatividad el puente entre la razón y la emoción? Y ella es una persona con un currículum bastante impresionante, es de Brasil, es nacida en Belo Horizonte y ella es doctora en pedagogía por la Universidad de Barcelona, tiene un diploma de altos estudios doctorales en filosofía, es magíster en creatividad aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela, estudió pedagogía en la Universidad Estatal de Minas Gerais y además también allí cursó un posgrado en pedagogía empresarial y realizó estudios de filosofía para niños y niñas en la Montclair State University de New Jersey. Vamos, un currículum impresionante. Un aplauso para Angélica Sátiro. Buenos días. Uy. Buenos días. Para mí lo más importante de mi currículo es ser profe. Entonces, quiero agradecer al PIDE por la invitación. Para mí es muy importante estar entre mis pares, entre las personas que como yo dedican la vida a la educación. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar aquí hasta estas horas del sábado. Yo estoy aquí también desde ayer escuchando porque uno aprende de sus pares y a ver en qué podemos colaborar para ir sumando a todo ya lo que se dijo por aquí. Y con eso han visto mi castellano muy brasileño, ¿verdad? Bueno, la primera cosa que quisiera que hicieran conmigo, antes que yo empiece ahí con la presentación, es un poco de ridículo colectivo. ¿Lo aceptan? Cuando es colectivo, es menos ridículo. Y como lo voy a hacer yo también, me van a mirar ridícula, con lo cual se pueden reír. Les voy a decir que ese ridículo tiene que ver con algo que Ramón dijo hoy por la mañana de la salud, sobre la salud, nuestra salud. Entonces es un ridículo con intenciones de salud. Todo lo que yo haga, por favor, hagan también. Dura poquito. Yo estoy de pie, ¿verdad? Pues de pie. Luego, yo voy a mover los pies, las manos y la respiración por la nariz en un ritmo. Hagan junto conmigo, ¿vale? Ya. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Nariz. Paró, si no se desmaya, pie. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Manos. Más fuerte. Paró, nariz. Forma parte del ridículo lá. En la próxima vez que hagamos, nos sentamos. ¿Y? ¿Cómo estáis? Vale. Bueno, ¿por qué hicimos ese ridículo colectivo? Yo les decía que fue por la salud, la que decía Ramón, la nuestra. Somos cuerpo. Y la única cosa que hicimos ahora fue recordar que somos sistema sanguíneo, los pies, las manos. Cuando estamos mucho tiempo sentados, la circulación se corta por aquí. Ya no circula tanto la sangre.
nuestro cerebro ya no funciona tan bien. ¿Qué hicimos? Recordar la respiración, la puse acelerada para bombear oxígeno en nuestro cerebro. ¿Por qué? Por la hora, por el tiempo que estamos sentados escuchando. Llega un momento que ya no registramos. Entonces, eso que quiero preguntar, ¿cómo estáis ahora? ¿Bien o mal? ¿Despejados o bloqueados? Acuérdense de eso lunes en el aula, ¿vale? Nuestros estudiantes están muchas horas sentadas, muchas horas ahí sin mover nuestro cuerpo. Y eso forma parte de nuestra salud, forma parte de nuestra emoción y forma parte de nuestra razón. Solo hicimos eso porque tengo un conocimiento científico que me hace entender que ese ridículo colectivo en el fondo es salud. Y una salud que nos hace reír. Porque de aquí a un momento ya hablaré del ridículo también. ¿Vale? Bueno, el título, ¿escuchan bien o bajo la voz? Bien, es que tengo la sensación que hablo muy alto. Debe ser retorno. ¿Es la creatividad el puente entre la razón y la emoción? El título es una pregunta y luego vamos a hacer 4 reflexiones sobre una pedagogía atrevida. Me encantó que desde anoche recibimos preguntas. Arzuaga nos ha hecho preguntas, Eugenio acaba de hacer un montón de preguntas, todos nos van dando preguntas. Las preguntas son fundamentales, por eso es que el título es una pregunta. Osborne, una de las personas que teorizó sobre la creatividad, él dice que preguntar es la conducta más creativa que existe. Entonces, además de recordar que somos cuerpo, lunes, recuerden el poder de la pregunta, la importancia de preguntar. No solo nosotros y nosotras, las profes, los profes, también las preguntas de nuestros niños, niñas y jóvenes. Eso ahí es fundamental. Bueno, me encantó, y eso de venir por último tiene sus ventajas. Desde ayer, Arzuaga habló de la importancia de narrar, de contar historias. Y ahora Eugenio también, con esa brillantez propia de él, también retornó a eso, ¿no? Entonces, la primera reflexión sobre esa pedagogía atrevida es la perspectiva narrativa. Es muy importante que nuestra aula pueda ser un espacio para narración colectiva y la narración individual. Hay una conexión entre la capacidad creativa, su desarrollo y las biografías colectivas e individuales. Por isso he traído a Charles Dickens, en el inicio de la historia de 2 ciudades, empieza assim: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Leer, decía Ramón hoy por la mañana, hay que leer. Eugenio volvió a hablar de la importancia de la lectura. Charles Dickens está aquí en el inicio para recordarnos que vivimos en tiempos retadores, pandemia, guerras, distintos tipos de crisis personales, colectivas. Mis antecesores hablaron bastante de eso. La sociedad del cansancio, como dice Byung-Chul Han, ese filósofo coreano-alemán.
Es un librito así que a quien le gusta leer creo que vale la pena. Habla de ese agotamiento que sentimos todos nosotros en esta sociedad de la productividad, ¿no? La sociedad líquida de Bauman, que los valores se van por ahí paseando. La sociedad hipermoderna de Lipovetsky, y que, por cierto, hoy me encantó como todas las personas hablaron con salud de la tecnología, ¿no? Esa sociedad hipermoderna es tecnológica, pero la tecnología es medio, no es fin. Alguien dijo aquí, es vehicular, es vehículo para. Entonces, nunca cambiar eso de lugar. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de todo eso? Porque desarrollar la capacidad creativa no es adornar, es una necesidad urgente. Porque cuando creamos, damos respuesta a los problemas, dijo alguien aquí hoy por la mañana en una mesa de tecnología. Entonces, como estoy empezando con cuentos y narrando, yo he traído algunos personajes. Yo también soy escritora, escribo literatura filosófica para la infancia. He traído dos de mis personajes, la niña del hilo y el cabeza de cartón, pero también un personaje clásico del Mago de Oz, que es el corazón de hojalata. Estos personajes se juntaron aquí en ese espacio insospechado de nuestro encuentro de hoy para poder ayudar a pensar aspectos de nuestra creatividad. El corazón de hojalata insistía en sus dudas y las compartía. Entonces vamos a ver, ¿qué dudas son estas? Las dudas del corazón de hojalata, vamos a ver si compartimos o no. Y aquí, a ver si puedo ver, sí, un poco. Levanta la mano quien cree que es una persona creativa, que se ve como persona creativa. Déjame mirar. Uy, no es por oscuro, ¿eh? Es porque pocos levantaron la mano. Menos mal que hay quien levanta dos, ¿no? O hay quien hace así, ¿no? Poquito, poquito. Le regalo preguntas, ¿vale? Si no me veo como una persona creativa, ¿por qué no me veo así? En principio, la capacidad creativa todas las personas las tenemos. Obviamente, genios, solo algunos son. Pero eso es una diferencia que es el más creativo de todos, pero no significa que todos los demás no podemos ser. Puede que no podemos ser todos genios, pero capacidad creativa todos lo tenemos. Y en cualquier edad y en cualquier momento de la vida podemos desarrollarla. Esa es la buena noticia, ¿no? Ahora bien, preguntémonos las preguntas del corazón de hojalata. ¿En qué contexto me percibo como persona creativa, si es que me percibo como tal? ¿Será que hay contextos en que sí y otros que no? ¿Qué es lo que bloquea mi capacidad creativa? Esa pregunta sirve para quien levantó la mano y para quien no levantó la mano. Porque a veces nos vemos personas creativas, pero aún así sentimos que hay cosas que nos bloquean. Vamos a entender isso. ¿Qué bloquea nuestra capacidad creativa? ¿Contamos nuestra propia historia con la creatividad? Yo les voy a invitar que busquen a la hora de la comida, del descanso, cuando quieran, preguntarse cuál es mi historia con mi capacidad creativa. ¿Será que la puedo contar para alguien? Y si no, me la cuento en el espejo, a mí misma, que también está bien. Vamos a hablar de los bloqueos, ¿vale? Hay bloqueos mentales, bloqueos sociales y bloqueos emocionales. Y uno de los bloqueos tiene que ver con lo que hicimos aquí, nada más empezar esa charla, que es el miedo al ridículo. Muchas veces no nos lanzamos a desarrollar nuestra capacidad creativa porque ¿qué van a pensar los demás? Imagínate esa brasileña aquí zarandeando y batiendo la mano y respirando. Qué ridículo, ¿no? Entonces, muchas veces ese miedo
bloquea el flujo de la capacidad creativa. Igual que el miedo al error, a la equivocación, que sobre eso de aquí un momento voy a hablar otra vez. El miedo a no dar la talla. No soy creativo porque no soy capaz de escribir como Eugenio. O no soy creativo porque no soy capaz de dibujar como Ramón. Ese miedo a no dar la talla que tenemos. Miedo a ser diezmado por el otro, a ser humillado. Ya decía la maravillosa María Zambrano, filósofa aquí española, la poesía vence sin humillar. La poesía aquí vamos a rescatarla en el sentido griego antiguo, poiesis. La poiesis es igual a la creación. Crear vence sin humillar. Quédense con eso para pensar también lunes frente a nuestros estudiantes que crear vence sin humillar y que nuestro espacio educativo no puede alimentar esos miedos porque son bloqueadores. Tampoco la vergüenza, que sentimos tanta vergüenza a veces, ¿verdad? Algunas veces vergüenza ajena también. La ajena yo creo que deberíamos seguir sintiendo. Entonces, ¿cómo ayudamos a superar los miedos estos? Al error, al fracaso, al ridículo, al riesgo, el miedo a ser humillado, a no dar la talla. ¿Cómo ayudamos a superar eso? Primero, nuestra aula como espacio donde estamos tantas horas, y nuestros estudiantes también, pues construirla como una comunidad creativa. ¿Qué es lo que implica eso? No implica gran cosa. Implica que el ambiente sea seguro y de confianza. Que uno pueda hacer un ridículo sin sentirse miedo a ser diezmado. Que pueda sentirse en confianza para atreverse, para lanzarse, para equivocarse. El error y la equivocación son los puntos de partida para aprender creando. Entonces, el error no es para ser punido, es para servir para ver que hay que aprender. Si me equivoqué, ¿desde dónde puedo aprender? Y aprender creando, aprender superando ese problema que el error y la equivocación mostró. El espacio para practicar el juicio diferido. ¿Qué es el juicio diferido? Es saber cuándo juzgamos y cuándo no juzgamos. Entonces, de entrada, los procesos de aprendizaje, los procesos creativos, necesitan suspensión de juicio. ¿Qué significa? Que en los primeros momentos no hay que poner eso sirve, eso no sirve, eso es correcto, incorrecto, bello, feo. Al inicio no. Suspende el juicio. Acoge todo lo que venga. Y con lo que tienes en la mano, que es lo real, lo que viene de tus estudiantes, a partir de ahí vas trabajando y aplicando el juicio y el criterio hasta el final. Para que ese proceso de aprender salga con un buen resultado, habrá que aplicar el juicio, pero no al inicio. Al inicio hay que abrir y acoger, ¿cierto? Luego, celebrar el atrevimiento. No el atrevimiento maleducado, grosero, burdo, no es eso. El atrevimiento de quien tiene ganas de aprender, que quiere descubrir algo nuevo, que quiere investigar algo que no está ahí tan marcado, pero que sí se atreve a decir, sí, buscamos tal cosa. Entonces, celebrar eso. Y una cosa que para mí es fundamental, tratar la propia vida como obra de arte. La nuestra y de nuestros niños, niñas y estudiantes. Y ayudarlos a ver que sus vidas pueden ser obras de arte. ¿En qué sentido eso? Obras creativas, que sean de su gusto. No hace falta ser del gusto del otro. Pero que sean mimadas, cuidadas, creadas. Que no sean solamente cumplir un destino previo desarrollado por otro. En ese sentido, es desarrollar el ethos creativo. Ethos es la palabra griega que da origen a la palabra ética y tiene varias significaciones.
Una de ellas es, el ethos es un modo de ser, es el modo de ser de cada uno. Y luego, ethos es también la disposición de actuar delante del otro. Entonces, si yo hacia adentro me construyo como persona creativa, también hacia afuera me pongo delante del otro como espejo para que también pueda reflejar su propia capacidad creativa. En ese sentido es desarrollar el ethos creativo. ¿Y qué necesitamos para hacer eso? Nada. Actitud. Concepto claro en la cabeza. Y no hay ley ninguna que pueda quitar eso de nosotros. Porque isso não está legislado, certo? Então, tratar a própria vida como obra de arte e desenvolver esse ethos criativo vai muito mais allá de ter conjunto de recursos, técnicas, metodologia e material, sino que é desenvolver essas pessoas que somos nós por nossa saúde y nuestros niños y jóvenes por su salud, y nuestra comunidad educativa también. Es la jornada de hacerse persona autónoma y creativa. Y después, mira, todas las emociones son materia prima para crearse y recrearse. Este es el mensaje de nuestro corazón de Ojalata ahí. Todas, cualquiera. El miedo y la vergüenza pueden servir para crear. La envidia, los celos pueden servir para crear. La angustia, el dolor, el cansancio puede servir para crear. No hay ninguna emoción que nos sirva para crear, depende de qué hacemos con ella. Y igual, esas emociones no tienen por qué impedirnos de aprender, depende de cómo las tratamos. Entonces, la llave es el amor, y ahí pareço piegas, no, pareço así, oh, que ñoñería el amor. No, no hablo del amor romántico. Estoy hablando de ese aprecio por sí mismo, autoestima, y estoy hablando por el aprecio por el otro. Hannah Arendt decía que la política debería ser amor mundi, el amor al mundo, porque quien ama cuida. Entonces, ¿por qué la llave es el amor? Por el cuidado, porque aquí hay una ética del cuidado. Un resumen de lo que hablábamos. La creatividad es un puente entre la razón y la emoción cuando aprender es vivido como proceso creativo, cuando la educación asume la necesidad de desarrollar ese modo de ser creativo, ese ethos creativo, cuando ayuda a crear nuevas narrativas individuales y colectivas. Si no nos gusta nuestra vida, vamos a inventar otro cuento. Vamos a reinventar las historias. Vamos a ayudar a nuestra gente a recrear sus historias cuando hay que cambiar, cuando estamos en entornos duros o frente a la incertidumbre del mundo, ¿cierto? Y considera todas las emociones como materia prima. No existe emoción negativa de cara a la capacidad creativa. Todo es material para crear. Material en el sentido de acoger, asumir lo que hay y tratar de transformar. La clave creativa es transformación, ¿cierto? Ahora quiero hablar de la perspectiva rizomática. Yo hablaba de la perspectiva narrativa, ahora la rizomática. Esa imagen grande que está ahí es un rizoma. Es como un jengibre, una cúrcuma, ¿no? Los rizomas, como dicen Deleuze y Guattari, Deleuze es francés, Guattari es psicoanalista francés. Hay un librito así también pequeñito que se llama Rizoma. Toda esa cosa ahí que está escrita quiere decir lo siguiente, que un rizoma puede ser roto, interrumpido por cualquier parte, pero desde cualquier parte nace vida. Entonces, la perspectiva creativa en el aula tiene que ver con entender que todo lo que está en el aula pulsa vida, si así lo vemos. Y desde todo y cualquier cosa que ocurra allí, se puede crear. Una de las características más importantes del rizoma quizás sea de tener múltiples entradas.
Entonces, mira, principalmente agora que nos vi aí a todos assim encajonados, múltiples entradas. Todo lo que hay ali te permite convertir em ponto de partida, certo? Essas obras que estão aí de Tomás Saraceno han visto que fui poniendo arte por el camino e artistas e arte variado, porque sé que mientras voy hablando, las imágenes van comunicando con vuestro inconsciente también. A ver, vamos a ver un ejemplo de todo, desde todo podemos crear, o un ejemplo de la multiplicidad, ¿cierto? Cultivar la creatividad es honrar el mundo emocional de nuestra criatura interior. Hoy escuché aquí unos cuantos hablando de la importancia de esa criatura interior. Creo que fue Ramón también que lo dijo. Es importante mantener nuestra infancia viva para aprender jugando. Más allá de la gamificación que está de moda, el juego es una cosa que ocurre con los humanos desde tiempos inmemoriales. Hay un libro muy bueno que se llama Homo Ludens, que ayuda a entender que la cultura es juego. Fue construida desde ahí. Y que nosotros los humanos somos juego también. Entonces, yo empecé jugando a ser ridículo porque cultivo mi niña interior. Me gustó ver que se han aceptado ese primer juego. Ahora, una cosa bonita que hacen los niños y niñas pequeños es que buscan mirar las cosas desde variadas perspectivas. Mirar creativamente es una de las actitudes a cultivar en el aula. A mí me encantó que escuché mucha gente hablando de la importancia de mirar y mirarnos. Yo voy a añadir mirarnos creativamente, ¿vale? Y puse esa niña ahí, que es una obra que es arte urbano en Madrid, porque está boca abajo, ¿cierto? ¿Verdad que tenéis una cuchara por ahí? Ah, pues vamos a mirar esa cuchara creativamente. Y quien no tiene cuchara, hay cuchara que yo vi que había. Levanten la cuchara, que yo quiero ver quién tiene. Ah, miren a esa cuchara creativamente, por favor. Mírenla creativamente. ¿Qué pueden hacer con esa cuchara? ¿Qué podéis hacer con esa cuchara? A ver. Una puso en la nariz, hizo nariz de payaso, que vi por aquí. ¿Qué más? Otra dijo comer, vale, pero comer ya es lo que hacemos con la cuchara. ¿Ah? Ah, rascarse. Vale, mira, acabas de inventar un rascador cuchara, fíjate. ¿Qué más? ¿Qué? No escuché. Ah, un parche pirata. E aí empezamos a teatralizar que nos vamos de viaje, que somos piratas, vale? ¿Qué más? Una peineta. Y masculina quedó genial. ¿Ah? Ah, como de la batuta del maestro, un concierto, vale. Muy bien. Les voy a decir ahora una cosa, no hace falta que me cuenten a mí cómo pueden mirar esa cuchara creativamente ahora. Pero sí, cuenten a sí mismos. La cuchara es un objeto ordinario en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces tocamos una cuchara en nuestra vida? Ni lo contamos, ¿verdad? No es posible ni contar de tantas veces. La cuchara es una cosa ordinaria. ¿Qué es lo que les pedí que hicieran? Algo extraordinario con la cuchara. Que esa cuchara fuera otra cosa, que no solo cuchara. ¿Y por qué lo pudimos hacer aquí en pocos minutos? Porque estábamos en clave lúdica, jugando. Para mí lo mejor fue ver que gente que no levantó la mano a la hora que pregunté si era creativa, ahora contestó haciendo cosas. Eso me gustó ver. Esa arquitecta romana, Iona Vank, ela crea superfícies curvas de cucharas utilizando pan, verdura, cáscara de fruta e cria pequenas
arquitecturas, pequeñas esculturas. Essa mulher transforma a cuchara como se fosse um lenço. O escultor Adam, que é esse nome que não sei dizer, esse escultor cria toda uma escultura com as cucharas. O designer de produto cria onde levar sal e pimenta. Uma mamá em uma festa de sua casa, de seu niño, com as cucharas cria flores de ornamentação. Então, vamos allá. Um princípio criativo importante para essa pedagogia atrevida é transformar o ordinário em extraordinário. Com isso, temos uma consequência pedagógica fundamental, que não hace falta nada especial para fazer uma educação criativa. Só hace falta mirar todo o que há, todo o ordinário, e tratá-lo desde outra perspectiva. Isso tem a ver com a mirada. Isso que estávamos falando aí. Eu he traído alguns exemplos. Essa monja Marie Corita Kent sacava fotos de anúncios, signos em la cidade, que era basura, contaminação visual e tal. Ele añadia canções pop, versos bíblicos, fazia serigrafia, los imprimia e saía por aí fazendo o que fazia como monja. Pero ela trabalhava seu prazer de mirar essa mirada criativa hacia as coisas que estavam aí, como basura, contaminação e sua própria vida de monja. Emily Dickinson, grande escritora, escreveu em sobres de papel mientras permanecia em sua habitação. Ou seja, ela não necessitou nem libreta, nem sair da habitação. Tinha sobres, utilizou os sobres. Harvey Pekar, auxiliar de documentação de um hospital de veteranos, recopilou histórias que se converteram em sua obra maestra. Estava em um hospital de veteranos, que lugar mais duro. Que horrível isso. Pero transformou isso em arte, em cómic. Sally Mann, que foi uma grande fotógrafa, viveu toda a sua vida em uma granja. Era ama de casa. Que tinha delante dela? Seus filhos e hijas, pois de aí saíram suas super fotografias. Hannah Hodge, que foi uma das poucas mulheres surrealistas, porque naquele momento quase todos eram homens, usava patrões de costura de seu trabalho diário como costureira para sua obra surrealista. Então, mira, são todos exemplos de gente que em seu dia a dia sencillamente utilizou o que havia. Criar a partir de lo que há. E que relação há de isso que estou falando com essa pedagogia atrevida en el aula? Pois não hace falta ter recursos e condições extraordinárias que sabemos que não nos vão dar. Claro que se há os recursos, melhor. Nos vai melhorar a qualidade. Aí volvemos a essa diferença de grado, não? Vai estar com um grado melhor. Pero não é impedimento não ter nada, porque há que aprender a transformar o ordinário da vida cotidiana em extraordinário. O aprendizagem criativo empieza com essa mirada extra a lo ordinário, a lo cotidiano e a las emoções que temos. Las lindas y las no tan lindas también. Entonces, hacemos un gran favor si nosotros desarrollamos esa mirada y ayudamos a que nuestras nuevas generaciones también desarrollen esa mirada. Ese mundo complejo não é fácil de viver nele. Então, essa mirada que transforma o ordinário em extraordinário é fundamental. E, logo, não olvidar de cultivar nossa infância como estado anímico. A infância não é só uma idade. Esse estado anímico de, venga, vamos a jugar. ¿No? Nos ponemos ahí, la cosa está dura, sí, pero venga, yo lo voy a tomar desde la perspectiva del juego y del aprender investigando. ¿Qué implica aprender investigando? Pues buscar todo aquilo que não está aqui agora.
Yo parto de lo que está aquí ahora, pero busco lo que no está aquí ahora, investigo. Y ayudo mis niños, niñas y adolescentes a hacer lo mismo. Entonces, la creatividad es puente entre razón y emoción cuando, y ese es el resumen de esa parte, es posible aprender de forma rizomática, es decir, desde la multiplicidad que hay, la multiplicidad humana, la multiplicidad de objetos, la multiplicidad de condiciones, la multiplicidad que exista. Ella também é puente entre razão e emoção quando assume essa necessidade de desenvolver mirada criativa. Mirar-se, mirar ao mundo, mirar-nos creativamente. Isso cambia muito as coisas. Luego, aprender es transformar lo ordinario en extraordinario, aprender jugando, respetando y cultivando la infancia como esse estado anímico. O que significa infância como estado anímico? Não perder nunca, nunca, además de nossas ganas de jugar, nossas ganas com a vida, não perder o assombro. Nossa capacidade de assombrar-nos. Porque o assombro nos hace querer entender o que há aí, nos hace querer aprender. E o assombro guia a criatividade. Luego, outro aspecto importante tem que ver com a perspectiva dialógica. Mis antecessores, a maioria de eles, falou da importância de isso sem utilizar a palavra diálogo. E creio que foi Ramon que disse, "Hay que hablar, estão grunhindo, hay que hablar". Pues sí, hay que hablar y escuchar, que fue lo que las otras personas dijeron. Entonces, gente, queremos que nuestra aula sea más creativa, diálogo como valor y como método. El diálogo ajuda a desarrollar a capacidade de pensar de forma autônoma, criativa, crítica e ética. David Bohm, em outro livrito que se chama Sobre o Diálogo, dizia que o diálogo penetra o pensamento e hace que esse pensamento se desarrolle. Matthew Lipman, de Filosofia para Niños, também dizia isso. Vygotsky falava que a mente se forma socialmente e essa formação se dá ou pode dar-se através do diálogo. Quanto mais é dialógica a aula, mais o ambiente estará criativo. E aqui entra o cabeça de cartão, um de meus personagens, que não les vou contar o cuento, foi publicado por Oxford, a editorial, mas o cuento, em resumo, é assim. Era um personagem que tinha umas ideias muito originais, mas sofreu tanta pressão social que pensou que tinha mala cabeça, entrou em uma relojeria e queria arreglar. Que ele pensava que as cabeças são como relojes, que se arreglam também. E aí o relojero disse, pues déjame tu cabeza, eu te dou essa de cartão, mientras arreglo tu cabeza. E ele saiu ali com aquela cabeça de cartão, e claro, na cabeça de cartão, pues não pensa. Então, foi um êxito, não molestou a nadie, nadie nem lo mirava, certo? Porque sua cabeça de cartão, e se olvidou de sua cabeça, com o tempo. Hasta que um dia passou por la puerta del relojero, que estava em um centro comercial, e o relojero foi detrás dele. Oiga, ven aqui, tenho aqui tu cabeça, não encontrei nada malo en ela, é brilhante, tienes ideias geniales, não? E aí, o cabeça de cartão, que creem que é isso? A ver, que creem que é isso? Algunos dicen que la cogió y se fue, otros que la dejó ahí y ya está. Pues fue lo que hizo. Mira qué pena. Essa história é um final infeliz, pero não todos os finales são felizes. Pero aí a pergunta é, quais são os antídotos para não abandonar nossa própria capacidade de pensar crítica, criativa e ética? Porque quando abrimos mão de nossa capacidade criativa,
nos ponemos cabeça de cartão. Aqui está a questão. E que podemos fazer para não poner a nós e nem ajudar que outros las pongan? E não permitir que a educação pueda engessar corpos e poner cabeças de cartão e corações de hojalata que se quedam aí mal, não? Primeiro, pois há que aprender a pensar fora da caixa. Nós permitimos que no aula se pode pensar fora da caixa. Permitimos isso a nossas criaturas, a nossos jovens. O que é pensar fora da caixa? Porque isso também é uma expressão hecha, não? É lugar comum. Mas o que é isso? De que maneira a metodologia dialógica ajuda a pensar fora da caixa? Porque ela vai despertando. Quando estamos em diálogo, escutamos muitas vozes. Essas vozes, quando entram, vão abrindo, ensanchando nossa capacidade de pensar. Então, o diálogo, a metodologia dialógica, participativa, polifônica, escutando todas as vozes, abre. E com isso, podemos pensar fora da caixa. E agora vou a seguir regalando perguntas, porque se han visto regalo e com beijo e todo. É possível ser autônomo sem a capacidade de pensar por si mesmo? É possível criar sem a capacidade de pensar por si mesmo? Les regalo, porque vim aqui para regalar perguntas, acuérdense, a pergunta é a conduta mais criativa que existe entre os humanos, dizia Osborne. E agora, criar, isso é o que penso eu por agora. Pode que cambie, como sou investigadora, vou detrás de lo que não há, pode que cambie. Mas por agora, isso me convence. O que é criar? Criar é generar novas, mais e melhores ideias com valor. Não qualquer ideia, ideias com valor. E fazer isso implica esse equilíbrio entre razão e emoção. As ideias para que tenham valor conlleva o outro, conlleva empatia, conlleva aquele amor que eu dizia, que é energia de conexão, de cuidado. Então, todo isso se hace pensando e sentindo e actuando. Se hace equilibrando, como esse personagem de Christian Scola. Agora bem, a chave para isso que estamos falando é utilizar o diálogo como método para desenvolver a capacidade de pensar por si mesmo. E esse diálogo nos vai ajudar também a convertir errores em motores criativos. Essa é a grande notícia do cabeça de cartão. E eu les estuve regalando, verdade? Regalando perguntas. E agora les vou regalar outra. Que provocaram essas perguntas regalo? Que passou em vossa mente quando les hice essas perguntas? Que ocorreu? Que? Búsqueda de resposta. Carinho. Carinho, búsqueda de resposta. Algo mais? Mais perguntas. Algo mais? Que? Ensanchar a mente. E o que era por aqui? Novos planteamentos. Queridos, educar criativamente é isso que acabam de dizer. Já lo sabem. Pide, não hace falta llamarme, ¿vale? Ya lo saben. Entonces, eu quisiera volver ao tema do erro e da equivocação, porque em nossa vida de maestros, de maestras, de profes, esse tema sempre ha sido duro e em nossa vida de estudantes também. Mira, vou dar exemplos de coisas criadas a partir de errores. La 3M queria criar um super pegamento, ou seja, super, aquele que pegara e não despegara de nenhuma maneira. Pues le salió fatal, salió um pegamento que quase não pegava. Resultado, isso hoje são os post-its.
Pero empezó de un error y no pequeño, grande. Otro error épico, y fue un error profético y de Apple, que en 1993 criou o tal PDA, que era como um ordenador de mano, que não funcionou, foi um desastre. Perderam todo o dinheiro. Pero hoje, ¿qué es lo que tenemos en la mano? Teléfonos inteligentes. Aquele error dio inicio ahora. Outro error, el marcapasos. Uma resistência equivocada hizo que palpitara o mecanismo que acabou registrando ritmos cardíacos. Então, imagínate, os errores são geniales, desde que los tomamos como pontos de partida para aprender. Outro exemplo aí está em um livro que eu vou contando coisas que leio, se chama Que Desastre, o livro. Habla do papel do erro em processos criativos. Então, esse Eric Kessels é mais atrevido que eu todavia, porque ele disse, busque o fracasso. Entrene-se para identificá-lo a seu alrededor, intime com ele, lléveselo de fim de semana romântico. Os errores não são fatales, ao revés, são absolutamente fantásticos. E eu penso que o dia que o erro seja celebrado na aula como algo fantástico, estamos fazendo a verdadeira revolução educativa, que lei nenhuma vai poder contrarrestar. Em resumen, a criatividade é um puente entre razão e emoção quando a educação é dialógica, a aula se transforma em uma comunidade de diálogo, ou seja, se transforma em um ambiente criativo, de segurança, que podemos atrever-nos, aprender, equivocar-nos. Quando aprendemos a partir do erro, quando utilizamos as perguntas como ferramentas pedagógicas, com carinho, pero aí produzindo inquietude intelectual, e quando entendemos que aprender é generar novas, mais e melhores ideias com valor. A última perspectiva é a perspectiva social, e aí he traído a Niña del Hilo, que é outro personagem que tenho. Essa niña nasceu em um mundo em guerra e não quer a guerra. Então, ela cada noite sonha em como se logra a paz. A paz não só externa, sino também aquela serenidade que dijo Ramón, essa paz interior. Então, isso é o que essa personagem hace, tem vários cuentos, e seus personagens oníricos cada vez estão buscando como se logra encontrar essa paz. Bueno, outra vez perguntas com carinho. Que tipo de ambiente deve ser o aula quando entendemos que é um microcosmo político? E aqui estou em um congresso de um sindicato. Se há algo que sabemos é que educar é um acto político. Já dizia meu paisano maravilhoso, Paulo Freire. Pero bueno, que tipo de ambiente deve ser o aula para que esse microcosmo político seja bueno? O aula pode ser um laboratório democrático para experimentar novas vidas deseadas e ensaiar possibilidades de ser. Nossa aula pode ser esse laboratório democrático, podemos fazê-lo. A vida social pode ser vista como uma obra também aberta, que podemos ir criando e co-criando entre todos, porque é vida coletiva. E nossa labor como profe de mates, de ciências, de língua, de lo que seja, em nossa labor, desarrollamos cidadãos e cidadãs criativos, inventivos. Em nossa relação com nossos niños e niñas e jovens também lo hacemos. Educamos em libertar e para a libertar. Libertar não é estar livre de, libertar é ser livre para
desde la perspectiva de la creatividad, es ser libre para crear en ese sentido. ¿Qué sería una libertad creativa en nuestra aula? Que no es para que nos suban encima y que se desmadre, no es para eso. Entonces, ¿qué es eso? En el aula utilizamos el azar como herramienta de aprendizaje, o sea, todo aquello que yo no he planificado, no está en mi plan, pero ocurrió. El azar me lo puso ahí. ¿Lo utilizo o digo no? Eso no estaba en mi plano, con lo cual en mi plano había eso fuera. O lo incorporamos y decimos, bueno, déjame ver cómo conecto ese azar con lo que he planificado, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el azar y la libertad? ¿Cuál es la relación entre la improvisación y la libertad? Porque mira, no estoy diciendo que vamos a dejar de planificar y solo improvisar y que venga el azar. ¿Me entienden, no? Nosotros, profes, planificamos y está bien que lo hagamos. La cosa es no estar ahí duro en el plan, porque lo más importante no es el plan. El plan es un mapa. Lo más importante es el territorio. Aquí alguien que va a París con su mapa y se queda en el hotel agarrado al mapa diciendo lo importante es mi mapa de París. No, ¿verdad que no? Iremos patear las calles. Pues igual en el aula, igual nuestro plan. El plan es el mapa, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podemos conjugar la programación con la perspectiva creativa de educación? Pues incorporando todas estas cosas que no acabamos de entender, que nos escapan, que vienen a través del azar y de la libertad. Ay, ahora bien, se me paró. Aquí, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Sí. La libertad. ¿Había otra? Ay, gracias. El aula como comunidad de vínculos, o sea, comunidad de diálogo, comunidad de confianza, pero também de vínculos. Los humanos somos seres que necesitamos vínculo e estarmos vinculados. Todo isso hace com que criamos e podemos co-criar com o outro. Essa comunidade de vínculos funciona como rede de protecção, rede de atenção, pero também de límite, de contenção, de estímulo. Piensen que hablé de libertad y ahora estoy hablando de límite. ¿Qué río sería río si solo fuera el caudal sin sus márgenes? No sería río, sería inundación, ¿verdad? ¿Y qué río sería río si solo fuera márgenes, sin caudal? Pues sería desierto, ¿no? La libertad creativa son los márgenes y el caudal. Y es eso que tiene que ver con la comunidad de vínculos. Que nuestros niños, niñas, jóvenes y nosotros mismos nos sintamos seguros para ejercer essa ciudadanía creativa, ¿cierto? La libertad no es ausencia de límites, es poder para crear. Y la palabra poder, yo aquí la voy a utilizar en el sentido que utiliza Byung-Chul Han. El poder es la capacidad de uno para recobrarse a sí mismo en el otro. O sea, ¿por qué vengo yo feliz un sábado a un congreso del PIDE? Porque vengo con mis pares, porque a través de vosotros yo me recobro a mí misma. Me da sentido pensar esas cosas y decir, voy a compartir con mis pares. Eso es poder, desde esa perspectiva. Y claro, hay un continuo de poder, ¿no? Que en un extremo está la violencia, en otro extremo está la creatividad. Entonces, ¿cómo no ser títere de los hilos propios y ajenos? Creando, co-creando, creando con el otro. Una cosa linda es que el otro siempre es algo que no soy yo, con lo cual me aporta a mí por ser diferente de mí. Desde la perspectiva de la creatividad, las diferencias son riquezas. Entonces, vamos a celebrar eso.
Yo ya no voy a contar todo eso que está ahí, pero fueron ejemplos que hicimos ese primer semestre, allá en Cataluña, de co-creación. O entonces lo voy a contar un poco rápido porque miré el reloj. Estuvimos co-creando con 2 escuelas de infantil y primaria, 2 institutos diferentes, artistas y una fábrica de arte. Quem queira depois, minhas páginas web, minhas redes sociais, vão narrando tudo isso, meu canal YouTube. Eu disponibilizo todo gratuito, está ali, quem queira depois mira também de que vá. Mas aqui, por exemplo, o processo de co-criação era de transformação de um espaço da fábrica de artes para convertir-se em um laboratório de niños e niñas, para irem ali a co-criar com artistas. Então, criaram umas regras de como nos vamos a comportar em um laboratório de co-criação. Eram niñas e niñas de 7 anos e fizeram um livro de artista. Outro exemplo, havia também nesse espaço o desejo de criar um mural, e criamos um mural conectado com o outro projeto, que era transformar uma área natural. E esse projeto aqui se chama Malas Hierbas, porque se trabalhou o conceito de las hierbas que são chamadas malas, que não são malas. Nasceram ali sem que nadie los plantara, e a partir de aí, com niños e niñas de 9 anos, se criou todo o mural que hoje está allá no espaço que é vivido por muitos outros niños e niñas. E todo isso co-criando com a escola, o artista, o laboratório de artes que estava ali na fábrica de artes, e depois implementamos em um não lugar, que era uma parte dessa fábrica de arte que estava abandonada, com basura, enfim, todo um projeto de transformar aquilo em um jardim, com niños e niñas de 3, 4 e 5 anos. Eram 70 e tantos, quase 80. E hicimos todo um processo de transformação desse espaço com essas criaturas, para criar esse jardim que estava ali. E, además, nesse jardim, criamos com os niños e as niñas e outro artista local, criamos a transformação de coisas que podiam jogar, não? A partir de umas estátuas, de umas esculturas que estes niños e niñas haviam feito com Tetra Brick. Aqui há todo um processo que é aquele que lhes he dito de transformar o ordinário em extraordinário. Trabalhamos só com coisas ordinárias da basura que estava ali, certo? Hicimos isso com jovens, trabalhamos um laboratório de co-criação com a juventude e um artista que trabalha fake news a partir, ou seja, as mentiras que nos contam, não? As desinformações, que esse é todo um reto contemporâneo, pois ele trabalha através de todos os periódicos viejos impressos. Então, hicimos todo um trabalho aí também com estes niños e niñas. Então, são exemplos de cidadania criativa. A vez que desenvolve a pessoa criativamente, desenvolve uma ação criativa, cambiando um espaço. Ou seja, mostrando que niños e niñas e jovens, quando têm espaço, projeto e possibilidade, sí que põem sua capacidade criativa para melhorar o entorno, certo? Para ir acabando, a necessária cidadania criativa em tempos de crise climática, política, pode ser desenvolvida a partir dessas comunidades de diálogo, porque dialogando vemos os problemas, definimos esses não lugares, entendemos todo o que falta, onde podemos pôr nossa capacidade criativa junto com estes niños e niñas e jovens. E depois, gente, não olvidar que está bem ter utopias, sonhos. Isso é outra maneira de chamar imaginação ética. O que é a imaginação ética? É a capacidade de imaginar outros mundos possíveis, onde todo está mal, é onde podemos criar algo para melhorar, certo? Então, estas ações criativas unidas a um pensamento crítico para entender o que não está bem, isto é o que ajuda a criar melhores sociedades. Síntese dessa parte,
La creatividad es puente de razón y emoción cuando el aula ofrece libertad creativa para crear con el otro, cuando la educación ofrece oportunidades de co-creación, cuando el aula se transforma en una comunidad de vínculos y cuando se desarrolla ciudadanía creativa, como aquellos ejemplos que les he dado. Ahora, para acabar, evaluamos lo que pasó en nuestra mente durante ese montón de preguntas y cosas que les fui pasando. ¿Evaluamos? Vale. ¿Tenéis ahí un cordel? ¿Tenéis por ahí unos post-its, aquellos que existen gracias al fracaso de 3M? Tenemos dentro de la bolsa lápiz, bolígrafo, carpeta, libreta, ¿verdad? ¿Sí? Pues con estos elementos, clips, vamos a jugar a evaluar, ¿eh? Estamos evaluando. ¿Qué pasó con nuestra mente durante esa charla, esta conferencia? Y para evaluar, solo repaso elementos importantes. Mensaje del corazón de hojalata, transformar lo ordinario en extraordinario. Mensaje del cabeza de cartón, transformar el miedo al error en motor creativo. Mensaje de la niña del hilo, transformarse a sí mismo y el entorno a través de la experiencia creativa. Es decir, amor, conocimiento y libertad para crear. Y estos materiales vamos a hacer en un minuto y lo voy a contar, una escultura que puede ser en la mano, o en el rostro, pueden utilizar la cuchara también, pero vamos a hacer una escultura que represente qué pasó con nuestra mente durante esa actividad. Un minuto. Y sí, que miren unos a otros, que se miren. Vale, ahora ya, yo les voy a contar un minuto. Hagan una evaluación. Eso está montado a partir de Erwin Wurm, que es un artista austríaco. Mira, uno hizo una escultura móvil. Muy bien, una escultura móvil. A ver, vale, escultura móvil. ¿Qué más? Hagan, puede ser con la mano, puede ser en el rostro. Pero muestren a su compañero de al lado, detrás. Ya les he dicho que el ridículo colectivo es más interesante que el ridículo individual, ¿eh? Y quien se anime que haga foto también, que eso también está bien. ¿Sí? Háganlo, evalúen. A ver. Bueno, tenemos ahí eso, la mejor parte. Tenemos risa, tenemos pensamiento, tenemos juego, ¿verdad que sí? Algunos se atreven, otros tenemos miedo al ridículo, cosas que pasan. A ver. ¿Podemos encender las luces de la platea para vernos en nuestra evaluación? ¿Es posible? Solo para mí, mírense. Porque solo mirarse rápido, qué fantástico. Yo quisiera hacer fotos. Hagan las fotos y me etiqueten en las redes, que me gustó. Gracias. Apagamos la luz porque tengo que acabar ya, ¿vale? Mira, hay esculturas que se mueven ahí detrás. Muy bien. Llegando al final, queridas personas, esa evaluación se llama figura analógica. En mi canal YouTube hay vídeos sobre eso, en mis redes hay cosas sobre eso, hay material gratuito, es un tipo de evaluación, se llama así porque trabaja con razonamiento analógico, que es un tipo de razonamiento que desarrolla la capacidad de pensar creativamente. Ese tipo de evaluación es una herramienta que podéis utilizar en el aula lunes si quieren, no necesariamente esa escultura, sino tratar analógicamente nuestras evaluaciones. Y para acabar, vuelvo a Charles Dickens. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Pero aquí empieza otra historia. La de la lenta renovación de un hombre, la de su generación progresiva, su paso gradual de un mundo a otro y su conocimiento escalonado de una realidad totalmente ignorada. En todo esto habría materia
para una nueva narración. Pero la nuestra, la de hoy, de ese sábado por la mañana, ha terminado. Gracias. Lunes por la mañana, a crear. Muchísimas gracias, Angélica. No desmontéis las esculturas esculturas humanas, que veo gente que no la tiene, porque yo creo que veros comer con ellas tiene que ser una maravilla. Nada, bueno, tenemos comida ahora, que es uno de los momentos más esperados del Congreso. Volvemos aquí en un par de horas. No os pongáis moraos, que luego os quedáis dormidos, porque la tarde va a ser muy intensa. Va a ser el sprint final va a ser bastante intenso, así que moderaos y tomar bien de café, ¿vale? Nos vemos en un par de horas.